quinto regimiento, que son esos voluntarios comunistas que detienen en Somosierra el avance de las tropas nacionales, que vienen desde el norte. Este quinto regimiento, además acompañado de esa extraordinaria capacidad propagandística que ha tenido siempre el Partido Comunista, comenzó a construir la leyenda del quinto regimiento, que llevaría a ser el embrión del Ejército Popular de la República, es decir, las fuerzas con las que va a contar el nuevo Estado. En un principio, este ejército popular, este quinto regimiento comunista, tan solo podrá detener el avance nacional, como harán los anarquistas de la CNT y de la FAI en Cataluña, o en Asturias, o en algunos lugares donde combatirán, siendo mucho menos, demostrando menos eficacia los gudaris, los voluntarios vascos, de las fuerzas de choque, podríamos decir, organizadas por el PNV, o los separatistas catalanes, que tampoco consiguieron mucho de no haber contado con el apoyo de los anarquistas o de los comunistas. El mayor error ideológico, y que tal vez a la postre llevó a la pérdida de la guerra por la República, fue precisamente la división ideológica del propio bando republicano. Así como hemos dicho que en el Ejército Nacional el ejército se impuso desde el primer momento sobre las fuerzas de voluntarios falangistas y carlistas, pero respetando sus modos, sus himnos, sus banderas, sus insignias, sus boinas rojas o sus camisas azules, sus yugos y flechas o sus cruces de Borgoña. En el lado republicano hubo desde el primer momento una desconfianza, cuando no un enfrentamiento incluso violento, entre los anarquistas y los comunistas, o incluso entre los propios comunistas, que se enfrentaron. El PC tenía las bendiciones de Moscú, se enfrentaron a los comunistas del POM, el Partido Obrero Unificado Marxista, que era de ideología trotskista. Estas divisiones internas y la imposición cada vez más fuerte del Partido Comunista sobre las unidades de combate de la República llevaron a debilitar precisamente la causa republicana. El Partido Comunista Español persiguió, aniquiló al POM, persiguió y intentó eliminar, le costó más en este caso, a los anarquistas. Desde el primer momento, desde ese triunfo del quinto regimiento en las sierras próximas a Madrid, quedó claro que la República solo se podría salvar o solo se podría defender confiando en ese comunismo ortodoxo que venía de Moscú. Así veremos muy pronto que este Ejército Popular de la República será mayoritariamente comunista, con oficiales y con los muy conocidos comisarios políticos. Bien, tenemos entonces aquí ya situado lo que sería precisamente el segundo de estos puntos, que sería los voluntarios. Y finalmente, la ayuda extranjera. La ayuda extranjera, hemos hablado de esas dificultades internacionales, de esa tensión que suponía la inestabilidad de las democracias liberales y el auge de los totalitarismos de distinto cuño. Bien, entonces, en estos momentos, y ante el temor de que el conflicto español pueda ser la chispa detonante de un conflicto mayor, se reunieron en Londres el que se llamó Comité de Londres o Comité de No Intervención, en el que todas las naciones europeas, y digo todas con certeza del dato, quedaron fuera países tan importantes como Andorra, Liechtenstein o Mónaco, pero ahí estaban Inglaterra, Francia, estaba Alemania, estaba Italia y estaba la Unión Soviética. Todos estos países se reunieron en Londres y firmaron una declaración de no intervención. Esa declaración de no intervención suponía no ayudar a ninguno de los bandos contendientes e impedir la ayuda internacional. Un trabajo inútil, porque mientras estaba firmando estos acuerdos, los alemanes habían ya enviado ayuda a Franco, aviones, los famosos Junkers, para hacer
el puente aéreo en el estrecho, y la Unión Soviética ya en el mes de octubre-noviembre ya estaba enviando armas, estaba enviando técnicos soviéticos o comunistas de diferentes nacionalidades para ayudar al bando republicano. Al final, Italia, Alemania y Portugal ayudaron de forma rotunda, en algún caso, como el caso portugués, casi desinteresada, o en el caso italiano con bastante generosidad. El caso alemán, cada detalle, cada fuerza, cada elemento fue bien cobrado. Y en el lado republicano, la ayuda de la Unión Soviética y los voluntarios de izquierdas, mayoritariamente comunistas, que se conocerían como las Brigadas Internacionales, que llegarían a España en torno a unos entre 50.000 y 60.000 internacionales voluntarios, pero que fueron reclutados por el Comintern, es decir, por el Partido Comunista, por la Unión Soviética, y que vinieron además perfectamente organizados y vigilados por los comisarios políticos, entre los que destacaría el célebremente famoso André Martí, el conocido como el carnicero de Albacete. Fue a Albacete precisamente donde estas unidades se acantonaron. Y se le llamó simpáticamente carnicero, no por los nacionales, que supuestamente podían tenerle cierta antipatía a este señor, sino por los propios voluntarios internacionales que sufrieron su crueldad, sus fusilamientos y torturas de este señor, que era pues un ortodoxo stalinista y que cumplía las órdenes que venían de Moscú. Sea como sea, nos encontramos con que este comité de no intervención naufragó desde el primer momento, nunca mejor dicho, puesto que la mayor parte de las ayudas llegaban por el mar. Tal es así que en 1937 se decidió patrullar navalmente el Mediterráneo y el Cantábrico. La flota francesa y la flota inglesa navegaban por el Cantábrico y las flotas alemana e italiana navegaban por el Mediterráneo. La URSS no participó ante la imposibilidad de enviar buques de guerra. Pero estos barcos italianos y alemanes, como se puede imaginar, no hicieron mucho por detener el contrabando de armas que procedía de Italia. Y los buques franceses e ingleses también tuvieron bastantes dificultades para detener barcos que navegaban bajo pabellón español. Era muy sencillo, los barcos soviéticos o los barcos italianos, cuando se acercaban a las aguas territoriales españolas, donde no podían entrar con cargamentos de contrabando de armas, cambiaban su pabellón por el pabellón español o por un pabellón de conveniencia, como era normalmente el de la bandera de Panamá. Sea como sea, el comité de intervención no solo fracasó, sino que estuvo a punto de provocar precisamente en algún incidente un conflicto mucho más serio, como ocurrió cuando aviones republicanos bombardearon el crucero de guerra alemán, el Deutschland, provocando la muerte de 40 o 50 de sus tripulantes y provocando la airada reacción del gobierno alemán, que bombardeó la ciudad de Almería. Parece ser que el propio Prieto barajó la posibilidad de declarar la guerra a Alemania, lo que habría supuesto la intervención directa de Alemania y quizá el inicio de la Segunda Guerra Mundial un tiempo antes, un año antes aproximadamente. Bien, esta sería la situación que tenemos. Recordemos los antecedentes de la Guerra Civil, esa primavera sangrienta, primavera trágica, estos hechos fundamentales que son la situación internacional y la participación de los nacionales como la de los internacionales en la guerra española. Bien, y ahora vamos a proceder de una forma ya muy rápida para hacer el recorrido, si es que puedo borrar, el recorrido cronológico de los 3 años de guerra. Aquí sí que quisiera hacerlo brevemente. Partimos del hecho, del conocimiento supuesto de todos los alumnos de la geografía nacional. No creo que tenga que explicar dónde se encuentra Andalucía o dónde se encuentran las Islas Baleares para que podamos seguir con facilidad el desarrollo de la contienda, el desarrollo de los combates. Bien, la guerra, decía, se inicia, o el lanzamiento militar se inicia el 17 de julio, aunque lo conocemos como el 18, que es el momento en que
el conflicto y la comunicación o la noticia de la guerra ha llegado a la península, fundamentalmente. Bien, muchos alumnos se sorprenden cuando digo yo que el golpe de Estado, que el alzamiento militar fracasa. Inmediatamente me dicen los que me escuchan, no, ¿cómo que fracasó si ganó Franco? Sí, Franco ganó la guerra, pero lo que fracasó fue el alzamiento militar. Todos tenemos que recordar que en 1923, la noche de... ahora no recuerdo exactamente, creo que es la noche del 20 de septiembre, es cuando se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera. Es un golpe de Estado triunfal, incruento, no hay derramamientos de sangre y es aclamado por la gran mayoría de españoles de muy diferentes ideologías. El golpe de Estado o el alzamiento militar que comienza esa tarde-noche africana del 17 de julio fracasa y deriva en una guerra larga y en una guerra sangrienta. La literatura habla de aquel 1.000.000 de muertos, quizá un poco exagerado, pero fue una guerra de consecuencias, de pérdidas humanas, de destrucción y sobre todo de enfrentamientos ideológicos que en algunos aspectos todavía hoy se mantienen. Bien, pues entonces decíamos cómo empezaremos por el año, lo vamos a dividir por 2 años, como en julio del 36, entre el 17 y el 18, se produce el alzamiento de las tropas en Marruecos. Baste decir la confusión, el caos, que en el día 18 de julio, en un día, el gobierno de la República pasó por 3 presidentes. Santiago Casares Quiroga se desayunó con la noticia, dimitió y fue sustituido por Diego Martínez Barrios y finalmente por Giral, que será el que, diríamos, se tiene que comer finalmente el marrón. Estos jefes de gobierno intentaron inútilmente pactar con los alzados, con los militares rebeldes, y convencerles de negociar y de volver al orden. Algo pues absurdo, pero que me imagino que era necesario intentarlo. La respuesta fue no, y la respuesta del gobierno también fue contundente, que supuso la ilegalización del movimiento, como no cabía esperar otra cosa, y la disolución de todas las fuerzas implicadas en el alzamiento militar. El gobierno Giral tomó otra decisión importante, que fue armar a los partidos políticos y a las centrales sindicales que participaban del Frente Popular. Bien, geográficamente vamos a hacer así un reparto rápido de lo que supuso el alzamiento militar. El alzamiento militar triunfó en Navarra. Navarra aportó durante la guerra 40.000 voluntarios de una población de 400.000. No es de extrañar que Franco recompensase a Navarra con la concesión de la Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar que figuró en el escudo de Navarra hasta la transición democrática. Navarra, Galicia, Castilla la Vieja, buena parte de Aragón, buena parte de Extremadura y de Baleares se sublevaron a favor de Franco. De Franco no, a favor del Ejército Nacional, de los insurgentes, de los rebeldes, de los facciosos. Las muchas palabras que definen también el bando nacional. A veces tenemos la tendencia a reducirlo todo a la figura de Franco, que llegará a ser determinante, pero todavía no lo es. A estas zonas amplias en las que triunfa el alzamiento hay que añadir algunos islotes que van a quedar aislados, como son las ciudades de Córdoba, de Oviedo, Granada, Sevilla, y algunos puntos muy reducidos y muy concretos, pero que gozarán de una popularidad extraordinaria, como serán el Alcázar de Toledo y el santuario de Santa María de la Cabeza en Extremadura. Bien, por contra, fracasaría el alzamiento, o bien porque no se produjo, o bien porque fue, vamos a decir, neutralizado en el resto, es decir, lo que sería Cataluña fundamentalmente, Levante, la zona centro, Madrid, y todas aquellas otras zonas que no haya citado, la mayor parte de Andalucía, por ejemplo. Bien, las tropas nacionales empiezan a avanzar desde el norte, claro. Hemos dicho que realmente el núcleo fundamental de los alzados es el ejército de África, pero el ejército de África está en África, por eso se llama ejército de África. Entonces las primeras unidades que se movilizan son unidades que se movilizan desde el norte, desde Galicia y sobre todo desde Navarra, o las columnas de voluntarios de la zona de
de Valladolid, Valencia, León, que marchan hacia Madrid, que dará lugar a esos combates de Somosierra y los primeros frentes próximos a la capital. Muy pronto, Franco lleva a cabo dos, y ahora sí que digo Franco porque fue seguramente la cabeza visible de todas estas operaciones, dos de las operaciones más conocidas que tuvieron más repercusión internacional en el comienzo de la guerra, que es el puente aéreo, que es mediante la utilización de aviones alemanes, los Junker, que eran en esos momentos pues, de los mejores aviones de transportes que había en esos momentos en la aviación militar. Los Junkers permiten el paso del puente aéreo de los soldados de la Legión y de Marruecos, que acudirán a Andalucía y sobre todo al Socorro de Sevilla, donde está el general Queipo de Llano. Y luego conocido como el cruce del Estrecho, en el que utilizando muy pocas unidades navales, ya digo que la mayor parte de la marina y de la aviación estaba parte del gobierno, pero utilizando pocas unidades navales consigue trasladar buena parte de ese grueso de las tropas africanas, sin las cuales la situación en España habría sido, en la península quiero decir, habría sido insostenible. Bien. Vamos a ver algunos detalles importantes, como es, por ejemplo, la toma de Badajoz. La toma de la ciudad de Badajoz, en Extremadura, supone dos hechos dignos de reseñarse. Uno, permitía unir al ejército del sur, vamos a llamarle así, el ejército del sur, con el ejército del norte que bajaba desde Galicia. El segundo es que en Badajoz se produce una fuerte represión de los elementos republicanos y afines al Frente Popular, que fue luego muy aireada por la publicidad republicana como una de esas atrocidades que se cometerían durante la guerra y que no sería por desgracia, la primera. Bien, entonces tenemos cómo en Badajoz se han unido las fuerzas nacionales que suben desde África, que suben desde Andalucía, con las que bajan desde el norte. Y nos encontramos también dentro de este año 36 con el mes de octubre, en el que se va a producir un hecho muy importante, que es el día 1 de octubre. Franco es reconocido por sus compañeros de la Junta Técnica Militar, es decir, los militares alzados, los oficiales de máxima graduación, lo van a elegir como líder indiscutible del ejército alzado, del que va a empezar a llamarse Movimiento Nacional. Se le concederá el título de caudillo y de generalísimo de los ejércitos. Dos títulos que no era la primera vez que se conocían en España. Por ejemplo, Manuel Godoy, recordad que ya tuvo el título de generalísimo, creo que fue el primero que lo ostentó. Bien, entonces tenemos como en el bando nacional ya se está creando el embrión de un Estado. No solamente tenemos un ejército y tenemos unos voluntarios, sino que hay ya el embrión de un Estado que va a establecer su capital en Burgos, aunque las primeras decisiones importantes se toman en Salamanca. Bien. Ese sería en cuanto al bando nacional. Bien, las tropas nacionales avanzan hacia Madrid, es el objetivo, tomar la capital. Se piensa que tomando la capital la guerra puede acabar, pero se encontrarán con una fuerte resistencia, sobre todo con la llegada de las primeras unidades de voluntarios comunistas, que son los brigadistas. Esto es lo que se va a llamar el Frente de Madrid. Ante el peligro de la caída de Madrid, se produce el abandono de la capital por parte del gobierno, que se dirigirá a Valencia, que se convertirá en capital de la Segunda República durante la guerra. Bien, y aquí nos encontramos también con otro hecho también que tiene nombre propio y que a todos os sonará de alguna forma, y es el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo, el viejo Alcázar de los Austrias, era la sede de una de las academias militares que había en España, y el Alcázar se sublevó contra el gobierno del Frente Popular y poco número escaso de defensores, la mayoría de ellos cadetes de la academia y voluntarios falangistas que se habían
al final refugiado con sus familias. Había mujeres, había niños, guardias civiles, gente de derechas, algunos sacerdotes, y allí sufrieron un sitio realmente espectacular, con una extraordinaria precariedad en armas y en alimentos, siendo bombardeados, recibiendo la explosión de varias minas, y cómo el ejército del sur, que avanzaba al mando del general Franco, con los generales Yagüe y Varela, tres de los más famosos africanistas, tomaron la decisión, hoy en día todavía discutible y conflictiva, de desviarse hacia Toledo en lugar de atacar Madrid. Franco dijo que no podía permitir el sacrificio de aquellos héroes, de aquellos valientes, y efectivamente el Alcázar de Toledo fue rescatado por las fuerzas del Ejército del Sur y se le dio una extraordinaria publicidad. Hoy en día todavía es muy conocido este hecho, no solo en España, sino internacional, la defensa del Alcázar de Toledo. Pero quizá esta decisión tomada personalmente por el caudillo supuso la pérdida de esos 2, 3, 4 días esenciales para haber tomado Madrid, que permitió la llegada de las brigadas internacionales y la organización de la defensa. Bien, acabaríamos entonces 1936 y pasaríamos a 1937. 1937 es un año crucial para la guerra. No es que los otros lo sean menos, pero es un año crucial en el aspecto militar y en el aspecto político. Vamos a ver cómo en el aspecto militar el ejército republicano ya no es una banda de Pancho Villa, sino que es un ejército ya fuertemente organizado, con una capacidad militar considerable, con una capacidad defensiva comparable a la del ejército sublevado, aunque todavía en su capacidad de maniobra, en su capacidad ofensiva, queda muy alejada del ejército de África. Pero no solo es el aspecto, ya digo, militar, el ejército republicano, también el ejército rebelde, también se ha consolidado y se ha organizado mejor, también está mejor situado sobre el mapa, sino que va a ser también muy importante desde el punto de vista político, y la palabra va a ser unificación, la cohesión ideológica. En el bando del Frente Popular vamos a ver cómo el auge del Partido Comunista o de los comunistas es ya imparable, y en el bando nacional vamos a asistir a la unión, al decreto de unificación del 17 de abril de 1937, a la unión obligatoria de las dos grandes formaciones de voluntarios, la Falange Española de las Jons y la Comunión Tradicionalista, o lo que es lo mismo, los carlistas, con la formación del Partido Único, Falange Española Tradicionalista, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. Partido único que establecía además como jefe del mismo al propio Franco. Con lo cual Franco en estos momentos, aunque su situación todavía era frágil, todo dependía de la victoria, pero Franco en estos momentos ostenta en su persona el liderazgo del ejército, jefe supremo del ejército, jefe del Estado, del nuevo Estado de Burgos, y secretario o jefe nacional del Partido Único. Este partido, FED de las Jons, va a aglutinar a todos los partidos, a todos los grupos políticos, no solo Falange y el Requete, sino a todos aquellos que apoyaban al bando nacional, y fue la disolución de partidos como Renovación Española, como como Acción Española o como la propia CEDA, que se diluyeron dentro de esta fuerza única. Hubo voces discordantes dentro de la Falange y dentro del carlismo, algunos hechos muy significativos como Manuel Hedilla. Hay que tener presente que José Antonio había sido asesinado en noviembre del 36, y como Onésimo Redondo o Ramiro Ledesma, es decir, los grandes líderes de la Falange, habían muerto en los meses iniciales de la guerra, y los que no habían muerto estaban detenidos en zona republicana. Entonces Manuel Hedilla, que será el nuevo secretario de Falange, se negará a aceptar la unificación y será detenido, condenado a muerte, aunque luego perdonado. Bien, eso en cuanto a lo político. Vamos a ver ahora, una vez más, lo que sería, digamos, la cuestión militar. La cuestión militar, nos encontramos con que continúan los combates en el frente de Madrid, el frente más largo de la guerra.
que va a durar toda la guerra. Frente de Madrid las luchas son constantes, son realmente muy, muy importantes, y mientras tanto se va cerrando la campaña de Andalucía. Con la toma de Málaga, importante o destacada porque fue tomada por los italianos que desembarcaron en Málaga, y pues, simplemente por el extraordinario número de tropas pues se hicieron con la ciudad. Dos batallas importantes que demuestran también el pulso, el músculo del ejército de la República, que es la batalla de Jarama y la batalla de, la batalla de Guadalajara. Son importantes son contraataques desde Madrid para aliviar la presión sobre el frente de Madrid, en la que demostrarán su capacidad los generales Miaja y Vicente Rojo. Jarama es una batalla que podríamos decir de incierta resolución, no hubo un claro vencedor ni un claro derrotado, pero Guadalajara sí es la gran victoria del ejército popular y la mayor derrota del ejército de Franco, que siempre se atribuyó a los franceses, a los italianos, perdón, que sí que es cierto que tuvieron el mayor protagonismo. Las fuerzas italianas del CTV Chitibú, el cuerpo de tropas voluntarias, que llegaron a sumar alrededor de 40.000 soldados voluntarios italianos en España. Bien, a continuación, otras batallas importantes serían las batallas de Belchite y de Brunete, que son batallas de enorme dureza, de extraordinario desgaste, y que al final fueron, vamos a decir, se decantaron por el bando nacional. Hecho importante, igual que destacamos el Alcázar de Toledo, será Santa María de la Cabeza. Santa María de la Cabeza es otro pequeño alcázar. Es un convento en Extremadura en el que el capitán Cortés, un guardia civil con un grupo de voluntarios de muy distinto pelaje, aguanta también un sitio extraordinariamente violento, y al final, a diferencia del Alcázar de Toledo, Santa María de la Cabeza cae en manos del ejército popular. También fue un hecho de enorme notoriedad propagandística, en este caso por los dos bandos. El ejército popular de la República lo publicitó como una gran batalla, un acto heroico, pero también los nacionales lo vendieron como un sacrificio, como el heroísmo de Sagunto o Numancia. Bien. Y nos encontraríamos ya hacia final de año con otra de las batallas conocidas de la guerra, la batalla de Teruel. Teruel estaba en manos de los insurgentes, de los nacionales, pero estaban siendo situados por fuerzas también muy superiores, y en un invierno extraordinariamente cruel, de unas temperaturas que son las que desde que hay registros en España se consideran las más bajas, un momento en que Teruel se convirtió en Siberia, pues Teruel cayó en manos de las tropas republicanas, que también publicitaron el hecho como una gran victoria, aunque duraría poco porque apenas iniciado el año 38 veremos que Teruel vuelve a manos de los nacionales. Y para acabar el año, en este mismo orden de cosas, de recordar cierta evolución, si hemos hablado de la evolución nacional en el bando, la evolución política en el bando nacional, con la formación del Partido Único y la jefatura cada vez mayor del general Francisco Franco, en el bando Frente Populista, vamos a decir que Giral, el gobierno Giral, ha dado paso a Largo Caballero. Largo Caballero es el líder del Partido Socialista Obrero Español, es un hombre de tendencias revolucionarias, y él mismo le gustaba ser conocido como el Lenin español, pero Largo Caballero, en cierta pugna con los agentes soviéticos Rosenberg y los enviados por Stalin, ha ido envenenando esta relación, y Azaña lo tiene que sustituir por el doctor Negrín, que será presidente del gobierno. El doctor Negrín también era socialista, igual que Largo Caballero, pero era un hombre que tenía una enorme simpatía o una muy buena relación con el comunismo stalinista, con el comunismo soviético, hasta el extremo que acabada la guerra, el doctor Negrín será expulsado del Partido Socialista por sus enemigos, poderoso enemigo Indalecio Prieto, que por eso es otra historia. Bien, el doctor Negrín sigue renegociando o sigue manteniendo
muy estrechas relaciones con la Unión Soviética para la ayuda militar. Es la razón que mueve a Manuel Azaña a liquidar a Caballero para poner a Negrín, mantener una buena relación con la Unión Soviética. Y entraremos así en el año 38. El año 38, si el 37 acabó con la toma republicana de la ciudad de Teruel, pues se iniciará con precisamente la recuperación, la reconquista de las tropas nacionales de esta capital aragonesa. Así que el año 38 va a comenzar con la toma de Teruel. La toma de Teruel es el inicio de la campaña de Aragón. La campaña de Aragón que lleva al Ejército Nacional a intentar Aragón, Levante y Cataluña, aislando así Madrid. Una operación realmente muy, muy ambiciosa, hay que reconocerlo, que es una operación ambiciosa. Cabía decir que se me ha pasado este dato, que no es un dato poco importante, es que también casi coetáneo con la toma de Teruel o con la pérdida de Teruel hacia los meses de aproximadamente finales de octubre, noviembre, el Ejército Nacional cierra el frente norte, es decir, lo que quedaba por tomar de Cantabria, Asturias o País Vasco, ya cae en manos nacionales. Bien, entonces nos encontramos con Aragón, Levante, Cataluña, más lógicamente el centro de la península y sobre todo la capital, Madrid. El inicio de la campaña de Aragón lleva también a un hecho así muy, muy reconocido, también con amplia publicidad, que es la toma de Vinaroz, que suponía dos cosas. Una, romper el frente republicano, al norte Cataluña, al sur Levante, Valencia, Murcia y la carretera hacia Madrid, o sea, romper el frente republicano, y también la carga mediática que suponía llegar al Mediterráneo, el Mare Nostrum, documentales, imágenes, vídeos o películas y fotos en las que los soldados de Franco forman ante el mar Mediterráneo, el mar azul, fotos en blanco y negro casi siempre, y saludan brazo en alto, el saludo romano hacia pues eso, el mar de la cultura, el mar de la historia. Bien, pero esta campaña de Aragón lleva a Franco a decidirse entre la campaña de Levante y la campaña de Cataluña, y se inician las operaciones que van a converger en Levante sobre la capital, sobre Valencia. Momento culminante de la guerra, porque cuando las operaciones parece que se dirigen hacia la capital de la República, que es Valencia, en julio del 38 que estamos ahora, se produce el contraataque republicano más importante, mejor organizado y el más conocido de la guerra, que es el cruce del Ebro. Se cruza el Ebro por 4 o 5 puntos diferentes y se intenta involucrar a la retaguardia de las fuerzas nacionales que avanzan hacia Levante. Es un momento particularmente importante de la guerra, es el gran esfuerzo de guerra de la República. Si sale bien, estaremos ante un panorama. Si sale mal, estaremos ante otro panorama. Coincide además en un momento de tensión en las negociaciones o en las relaciones entre Franco y sus aliados internacionales, particularmente Hitler. Entonces, aprovechando el contraataque del Ebro, Hitler va a abandonar a Franco, o va a decir, vamos a ver realmente quién tiene la fuerza. Y entonces, apáñate tú, vamos a permitirme este coloquialismo. Y Franco, pues para algunos historiadores bélicos, demuestra su capacidad estratégica y él mismo se pone al frente de las operaciones. Esto da lugar a la batalla del Ebro. La batalla del Ebro es la batalla más importante, más terrible de la guerra, por supuesto, y acabará con la victoria de los nacionales y el derrumbe del ejército republicano. La batalla del Ebro es el fin de la guerra, aunque todavía nos quede casi un año de guerra, la República perdió la guerra. Se inicia la campaña de Cataluña, se cerca todavía más, o se aprieta el cerco sobre Madrid y se avanza tranquilamente hacia Levante.
se inicia ya con esto pues vamos a decir, el derrumbe definitivo de la República, a pesar de que quedan alrededor de 60 divisiones en el centro de la península, en el cinturón que defiende Madrid y la carretera que une con Valencia. Pero es un ejército cada vez más desmoralizado y cada vez con más problemas de habituallamiento, de armas, de municionamiento, etc. Y además, un hecho importante en el 38. La situación internacional comienza a cambiar. Estamos en la reunión de Múnich, la conferencia de Múnich, en la que Adolf Hitler convoca a los líderes europeos a discutir el mapa europeo. Inglaterra y Francia, el presidente Daladier por Francia y Neville Chamberlain por Inglaterra, se reúnen con Hitler y con Mussolini y en una aparente buena armonía deciden aceptar todas las condiciones de Hitler. Es el famoso momento en que Chamberlain vuelve a Londres enarbolando el papel de la firma y diciendo aquello de hemos salvado la paz. Y cuando Winston Churchill le comentó en el Parlamento, cuando Chamberlain reunió a los diputados para explicar las condiciones de los acuerdos, Churchill le dijo aquello de os han dado a elegir entre la guerra y el deshonor. ¿Habéis elegido el deshonor? Pues tendréis la guerra. Pero en fin, son las frases churchillianas que ahora no nos interesan. Pero esta situación de Múnich demuestra que están cambiando los vientos. La mayoría de países europeos comienzan a tener relaciones con Franco, con el gobierno de Franco, quiero decir. Nos encontramos también con que la prensa internacional empieza a cambiar su actitud, que era marcadamente favorable hacia el gobierno de Madrid o de Valencia en este caso, y va decantándose por el triunfal ejército y la victoria del ejército nacional. Bien, y entraríamos ya en el año 1939, que es el último año de la guerra. Aquí tenemos la campaña de Cataluña, que es un paseo, podríamos decir, para las fuerzas nacionales. También la penetración en el Levante, hacia Valencia y también hacia Murcia y hacia el mar, hacia Cartagena. Se va produciendo ya el exilio, el propio presidente Azaña se va a Francia y dimite como presidente de la República, jefe del Estado, pasando a su amigo Diego Martínez Barrios, amigo miembro de su propio partido, de la izquierda republicana. Bien, la guerra es cuestión de días o de semanas, a lo mucho de algún mes. Pero decía que el gobierno de la República, siempre tan fragmentado, siempre tan dividido entre el comienzo de la guerra, el gobierno central de Madrid con Laro Caballero al frente, el gobierno vasco del Lehendakari, el primer Lehendakari José María Aguirre, o el gobierno catalán de Lluís Companys, siempre esas divisiones internas que llevaron a los enfrentamientos entre PC, POUM, entre comunistas y anarquistas, etcétera, etcétera, llevará en su último episodio al enfrentamiento de los propios comunistas contra el ejército, o parte del ejército. Bien, nadie cree ya en la victoria de la República, ni dentro ni fuera de España. Únicamente los comunistas son partidarios de mantener el combate. ¿Por qué? Podríamos preguntar. ¿Por qué alargar esta sangría? Hay un intento de Negrín, hay un intento de Prieto, hay intentos internacionales de negociación con los nacionales. Franco, como es lógico, rechaza cualquier tipo de negociación porque va a ganar la guerra, que tiene que ganar. No tiene nada que ganar porque el triunfo está al alcance de su mano. Entonces, los únicos que quieren continuar en la guerra son los comunistas. Y esto nos llevaría a una reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues fácilmente podríamos encontrar dos razones. Una razón, creo que la he dicho desde el primer momento, es su fuerza ideológica, su capacidad de resistencia, su capacidad de lucha que ha demostrado los comunistas, los bolcheviques desde los años de la revolución en Moscú, en la Rusia zarista y luego en la Unión Soviética, y aquí vimos cómo, siendo un grupo muy reducido, consiguió imponerse ideológicamente a todas las fuerzas republicanas. Esa es una primera razón. Pero la segunda razón, y mucho más, vamos a decir, razonable, es el hecho de que los comunistas todavía confían en que
la situación internacional derive en una guerra mundial, y que entonces España fuese un teatro de operaciones de esa guerra y provocase la intervención extranjera, ingleses, franceses, lo que fuese, con lo cual prolongaría la guerra implicándola ya en ese conflicto internacional. Pero no piensan así la mayoría de militares y de políticos que no son de adscripción comunista. Así que en Madrid, la Junta de Defensa de Madrid, que está en manos del coronel Segismundo Casado, ante la inutilidad de seguir la guerra, inicia negociaciones con las tropas nacionales y provoca un golpe de Estado comunista en la ciudad de Madrid y una sublevación comunista con combates callejeros entre las fuerzas, vamos a decir, gubernamentales y los elementos comunistas. Estos combates se saldan con la victoria del general Casado, que entrega Madrid para que el día 28 de marzo las tropas nacionales desfilan por Madrid ante el entusiasmo de la población madrileña, que se liberaba de la pesadilla de la guerra, y muchos eran partidarios de Franco. Cada vez queremos lo de la España nacional, ¿no? Digamos, tanto Franco en este sentido, a pesar de su personalismo. También cabe pensar que muchos otros verían con tristeza y con desagrado, lógicamente, esta resolución del conflicto. En pocos días cayeron las ciudades de Valencia el 30 de marzo, de Cartagena y de Almería y Murcia el día 31 de marzo. Al día siguiente, el día 1 de abril, acababa la guerra. La Radio Nacional de España, que había nacido en esos días en Burgos y que todos los días radiaba el parte de guerra, en el que se hacía un resumen de los últimos acontecimientos, de los combates, o incluso se utilizaba como un altavoz para transmitir consignas, o incluso para la quinta columna y los espías, pues se leyó el último parte de guerra, que lo leería su locutor estrella, que era Fernando Fernández de Córdoba, que era un popular actor cinematográfico y radiofónico de aquella época. El texto, conocido, archiconocido, decía así: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las fuerzas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Acababa con un arriba España, viva Franco y 3 veces el nombre de Franco. Es curioso que realmente este clip radiofónico, que se puede oír en YouTube, en muchos sitios se puede encontrar, no es el verdadero, porque la euforia del momento no permitió la grabación. Se quedó en el limbo del radiofónico, y dada la espectacularidad y la importancia del momento, luego se volvió a grabar, que es el que conocemos, el que se difunde. Algo parecido a la bandera de los marines en Iwo Jima, cuando algo espontáneo se ve que puede tener esa repercusión o que puede tener esa fortaleza publicitaria o histórica, pues se reconstruye. Pero ese fue el parte de guerra que ponía fin a 984 días de guerra, de miseria, de destrucción, de tristeza, y que termina un bloque, que sería la Segunda República y la Guerra Civil, y nos llevará al siguiente tema, que es la España de Franco o la era de Franco.